Bueno, como andan, nosotros continuamos con el Zohar Yomi y sigue diciendo Rabbi Elazar, Ve'achi yitztarech, ve'achi, ay, perdón, Ve'achi yitztarech besitra achra de dina kashya le itra ir Así también tiene que cuando la persona has shalom, el Kadosh Baruj Hu se comporta o se manifiesta con el hombre en el otro lado, ya sea en el lado del din, o sea, no en el lado del Gesed, del din Akashia, con el din caché, con el rigor fuerte. Eso implica que la persona sufre o está pasando por un proceso. Aja din Akashia, lit árabe ira, entonces tiene que despertar en él, o sea, él mismo tiene que despertar lo que vendría a ser lo que es la ira, ¿no? El temor divino. Y de esa manera puede hacer chubá y de esa manera puede cambiar lo que está sucediendo, pero no por el hecho de cambiar, sino porque lo que está viniendo es para despertar la ira, el temor. Eh, y eso, lo que está dicho, Kad Jame de Dina Kashya, Share Alwe, eh, cuando ve la persona que el Din Kashe recae sobre él, que Din Itar Ir'a, ויתחיל למראהו כדקה ייעוט ולא יקשה לי. Entonces tiene que despertar la ira y temer del Kadosh Baruj Hu como se debe y no endurecer su corazón cuando ve que las cosas, como los Isurim y las cuestiones no van correctamente o que todo viene a él. De al dactiv, y sobre eso está escrito, umakshe libo y pol berra'a, que el que endurece su corazón va a caer en lo malo. ¿Qué significa? Ve'u sitra achra de ikerra, o sea, en qué es lo que qué es lo que va a caer, o sea, el que endurece su corazón va a caer en todo ese lado que se le llama el Ra y de esa manera Haz v'Shalom también puede ser castigado. Ish tekach ir'a de it achdad betren sitrin de it kalelat minayu. Entonces, encontramos que la ira se une desde los dos lados y que está incluida en ellas, que son lo que dice Smolot tajat el roshi, beminat Kenny, ¿no? Que mi brazo izquierdo bajo tu cabeza, ¿no? Y mi brazo derecho te va a abrazar, porque la Malhut eh, es la que está en el medio, que contiene el Gesed y la Gvura. Entonces, encontramos que la Ir'a se va a unir tanto desde el lado derecho, desde el lado izquierdo, desde los dos lados. Vedayu avat shlemata kedat yaud. Y esto es lo que se llama el amor completo. O sea, que viene de los dos lados, tanto del lado del Gesed como del lado de la Gvura, tanto cuando le va bien, cuando no le va bien, cuando las cosas fluyen o no fluyen. Esa es la va verdadera, o sea, que está en todo momento y no solo desde un lado, no solo cuando las cosas me van bien, sino que eh, de los dos lados. O sea, sigo de la misma forma, no importa el estado en el que estoy. Entonces dice, esa es la va verdadera, ese es el amor completo. Bueno, y ahora continúa y dice, Picuda tlata leminda. Ahora vamos a entrar en el tercera mitzvah. ¿Cuál es? Leminda de it Eloa repapá beshalita alma. La edad, saber que que está el creador, que es más grande y que gobierna todo el mundo. eh, por intermedio, ¿no? Del revestimiento ¿no? de su luz en todos los planos. Y la mitzvah es uleyahda, o sea, es reconocer que existe un creador en el mundo.
y es el que domina en todo. Uleyachtale bechol yoma ijuda kedak yaot, y unir, ¿no? Be'inun shit setini ilain. Entonces, uleyachtale bechol yoma, y que tenemos que hacer el ijud, ¿no? Con el Kadosh Baruj Hu todos los días. eh, y manifestarlo en el mundo. Y ese Ijud tiene que hacerse en los 6 extremos superiores, que vendrían a las 6 sefirot de Zenampin, que está por encima de la Malhut. Y eso se hace por intermedio de la recitación del Shema Israel. Eh, o sea, Kadosh Baruj Hu se reviste en el mundo y gobierna en el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y lo gobierna por intermedio de su revestimiento de las 6 esquinas, ¿no? Las 6 puntas, los 6 extremos, que vendrían a ser las 6 sefirot de Zenampin. Eh, y la mitzvah es entender, creer, ¿no? En la realidad esta, en la unicidad de su nombre. Por más que vemos formas distintas de cómo gobierna el mundo, entender que todo es solo uno, solo un creador, es solo uno que dirige todo, y unir todo eso todos los días, como se debe. ¿En dónde? En esos 6 extremos, que son los 6 extremos de Zenampil, que está por encima de la Malhut, o sea, por encima de nuestra realidad. Ver que todo el Shefa, todo el gobierno, por decirlo de alguna manera, toda la forma de dirigir el mundo, viene de los planos superiores de 6 formas, 6 extremos, lo que nosotros llamamos. Ulemeaber, y formar, lon, y Juda Jada Beshit Divin de Shema Israel. O sea, y lo unimos y unirlo de una unicidad con los 6 extremos del Pasuk de Shema Israel. O sea, cuando recitamos el Shema Israel, que tiene las 6 frases, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ahí estamos uniendo toda, o sea, manifestando la unicidad del Creador en todo, en toda su manifestación. Y vendría a ser que en las palabras Hashem Elokeinu eh, tenemos que recibir, tenemos que entender que la existencia del Creador, la existencia de Hashem, eh, y saber, ¿no? Que Hashem Elohim está, ¿no? En el mundo. Eh, y cuando decimos después Ejad, que es uno, tenemos que entender que toda esa manifestación es una, Ejad, ¿no? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem, Ejad, todo por más, ¿no? Que vemos que hay distintas manifestaciones, en sí es todo uno, Ejad. Ulejavna, Reuta Leela Beadayu. Y tenemos que o sea, pensar, concentrarnos, entender, ¿no? Dirigir nuestro pensamiento, Lejaven, continuar toda esta luz desde arriba hacia abajo, que es la voluntad divina, sobre las 6 sefirot inferiores. Eh, Vealda, y sobre esto, Ejad itztarich le'arjalei beshit divin. Y por eso dice, ¿no? En la palabra Ejad, cuando pronunciamos la palabra Ejad, tenemos que alargar la Ejad, o sea, alargar la palabra Ejad, como la medida, ¿no? de las seis palabras. La arca que ley, que divin, o sea, de la misma medida que las 6 palabras. Eh, Porque ahí es la manifestación como de la Malhut y todo el resto es como que le está dando todo su luz.
Eh, ¿Verdad? Y sobre eso está escrito. Y kavua maim mitachat hashamayim el makom echad. Y eso es lo que dice en Bereshit, ¿no? ¿Se acuerdan que estamos acá hablando de todas las mitzvot, cómo están todas insinuadas en el relato de la creación? Entonces dice eso, hace referencia a cuando está escrito y Kabú Amaen se juntaron todas las aguas debajo de los cielos hacia un mismo lugar. Eso vendría a ser toda la luz, estamos hablando de las seis extremos que se juntan hacia, hacia el lugar hacia un solo lugar, que es la Malhut, y acá es lo mismo, ¿no? Que es el Ejad, o sea, que todos los ríos se juntan en uno, o sea, que todas las aguas se juntan debajo del cielo. Acá es lo mismo, todas las luces se juntan y van todas hacia la Malhut, y esa es la manifestación del Ejad. Itkansu Dergin, Dithot Shmaya y Kavun, Itkansu Dergin, Dithot Shmaya, Shmaya. Quiere decir que se junten, ¿no? Todos los niveles que están por debajo del cielo. O sea, que bajen todas las sefirot, que son toda la luz de Zerampin, que están, ¿no? Por debajo de lo que se llama el cielo, Shamaim, que es el Tiferet. O sea, que vengan y se unan. ¿Para dónde? Para Leitachda Bey, para unirse Ulemavei Beshlimu Leshit Sitrin Kedak Yaot, o sea, para que estén completas en lo que vendría a ser en el tikkun, en el arreglo de los seis extremos de Sedampin, Vim Kolda, y de toda esta manera, Vim Kolda, eh, Beau y Juda Itztarech el Kashra Be Ir'a Itztarech el Arca Bedale Deja. De cualquier manera, todo esto, por más que vemos que está bajando toda la luz, de cualquier manera, nosotros tenemos que unirlo con la irá, con el temor. O sea, tenemos que unir a Zramben con la Malhut y tenemos que tener ese temor reverencial eh, porque están bajando todas, o sea, estamos haciendo la conexión con la luz del Creador. De Itzadich Arca Bedale de Han. Y eso es lo que significa que tenemos que eh, extendernos cuando pronunciamos la Dalet de Han, eh, que eso manifiesta la Malhut, ¿no? Que toda esa luz viene a unirse en la Malhut. Y acuérdense que la Malhut es la manifestación de Dalet de Had Dola. Entonces, cuando nosotros vemos que también la Dalet está dibujada más grande, y tenemos que dibujarla de esa manera más grande, eh, porque va a manifestar, ¿no? Todos los secretos, los distintos nombres que se manifiestan y tiene una representación y por eso también se hace más grande. No entremos ahora en ese detalle, más adelante también Zohar va a hablar del tamaño de las letras. Hay letras que se hacen más grandes, hay letras que se hacen más pequeñas, ¿y por qué? Y hay letras que son normales, que cada uno está representando algo distinto. Bueno, entonces en el Shema Israel, la letra Dale también está dibujada más grande. Vea, Inun Dichtiv Betar'ea Yavashá, y eso es lo que está escrito, que se vio la Yavashá, Ve'au y Juna, Betar'ea Yavashá, Titchazé, Beitkasher, Dalet, Teiu, Yavashá, Ve'au y Juna, que se va a unir, se va a ver la Yavashá, Ve'au y Juna, en ese Ijud. Entonces, Batedabera y Vaya se ve Vaya se ve la tierra, quiere decir ahora tenemos ese Ijud, esa unión, que se produce en la palabra Ejal. Entonces ahí, por intermedio de eso, se va a recibir toda la luz, todo el Shefa que viene desde Zerampin, que le corresponde ahora cuando llega. Y esa es la mitzvah tercera, ¿no? Poder manifestar la unicidad del Creador en todo el mundo, o sea, en toda la realidad, y eso se hace por intermedio de las seis
palabras que nosotros decimos, que es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y en la palabra Echad es cuando se produce la unión entre Zeranpin y la Malhut, ¿no? Que es la manifestación de toda esa realidad con el Creador, y por eso hay que extender en la pronunciación de la palabra Echad. Y nos dice que la letra Dale también tiene que estar más grande, que es como que manifiesta que está recibiendo toda la luz. Y eso está expresado en los distintos psukim. Ulevatar, eh, y luego, una vez que ya hicimos ese proceso, Ulevatar de Itkashar Taman de Ela, eh, una vez que ya se unió la Malhut, ¿no? Con el Zeranpin en la Dalet, la palabra Had, Istarik le Kashra la le trata de, se precisa ahora unirla, le trata abajo, veo o sea, se precisa ahora volver a unirla abajo en el mundo, ¿no? En el mundo de eh, Briah, Yetzirah y Asiyah, eh, y repartir lo que vendría a ser todo el Shefa que recibió desde ese dumping. Y eso, ¿dónde se hace? Eh, Beojlusea es como en todos sus ejércitos, en todas sus partes. Eh, ahora, eh, Beshit, ¿dónde se hace toda esa separación? Beshit Sidrin Achrinan Deletata, en donde se hace toda esa, digamos, repartición de toda esa luz que fue recibida cuando ya recibimos toda esa unicidad en la creación. eh, en las 6 extremos inferiores que hay por debajo, que son las 6 palabras que decimos después, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, que es Baruch Shem Kevod, bendito sea el nombre de su reinado por siempre, en el mundo por siempre. De It Bei Shit Tivin, que hay ahí 6 palabras distintas, de Judá. Tenemos ahora nuevamente eh, las 6 palabras. eh, Además de las 6 que ya dijimos anteriores, que muestran ahora toda esa unión terrenalmente en el plano inferior. Que Dinma de Avat Yevashah y Tabidat Eretz Lemavad Perin Feibin Ulenat Ailanain. Entonces, ahora, continuando con lo que venía diciéndonos eh, antes, es que Dinma de Avat Yevashah. Entonces, lo que ahora antes era la Malhut, que ya se había manifestado la tierra, dijimos, ¿no? Que se junten todas, cuando dijimos antes, que se junten todas las aguas en un lugar y ahí se manifiesta la tierra, eh, y que entonces ahora se hace esta tierra, eh, puede tener los frutos, y todos esos frutos es Pir'in, Vivin, Lenatá y Lana, eh, que pueden ahora dar su luz, ¿no? Que van a ser todos los tzadikim, todos los árboles de los almas que van a empezar a aparecer. Eh, entonces, todo lo que era, lo que estaba antes, que era algo seco, ahora se va a hacer toda la tierra, se va a hacer fértil, ¿no? Porque todo eso ahora tiene la fuerza de poder manifestar, de sacar sus frutos, ¿no? De empezar a sacar sus árboles ¿no? De la cosecha, etcétera. Ve ahí, ¿no? Dechtiv. Entonces, esto es lo que está escrito. Vaikra Elohim la Beabasha Eretz. Y llamó Elohim a la tierra, a la Yabashá, eh, al terreno, llamémoslo la parte de la tierra que estaba seca, ¿no? Eretz, tierra. De Au y Judá, o sea, lo que quiere decir ahí es que ahora ya es aceptado, ¿no? Es como que ahora tiene el Eretz, ¿no? Que ya tiene un movimiento, ya tiene una forma de poder empezar a crecer. Beau y Judá, este es el Ijud del Itata
Ara Ra'ava Shlim Kedat Yahud. Entonces, en esta unión que se produce abajo cuando pronunciamos las otras 6 palabras, que es Baruch Shem Kevon todo el Olam Vaed, eh, que por intermedio de eso se genera que la tierra, se referencia siempre a la tierra de la Malhut, eh, se llena de toda la voluntad divina, se llena de toda la luz y ahora es fértil para poder sacar su fruto hacia afuera. Valda, y sobre eso está escrito Ki Tov. En la Torah, Ki Tov, qué bueno es. Ki Tov, tres himna. Y está escrito 2 veces la palabra Ki Tov, qué bueno, qué bueno. Eh, y hace referencia a la unión de arriba y a la unión de abajo. Y eso es lo que está escrito, Had y Juda y la A. Eso es para la unión superior, ¿no? Cuando dijimos Shema Israel, ahí es cuando la Malhut se une con Zerampin y recibe toda la luz. De Had y Juda Tata, y eso es cuando la unión inferior, cuando se va a manifestar en la tierra. Que van di Tajid Vitren Citrin. Micánule ala tacheares de eh, entonces, por ser que ahora tenemos, ya se unió la Malhut en sus 2 lados, o sea, en el superior y en el inferior, y recibe todo el Shefa. Entonces, de aquí en adelante, eh, técnicamente vendría a ser todo lo que sucede después que decimos Shema Israel, que sería la continuación de toda nuestra tefilá. Va a crecer la Malhut y recibir toda la luz. Y sobre eso está escrito, Taché Haaretz Deshe, que la tierra va a empezar a sacar sus pastos, ¿no? Sí, sus pastos. Y explica qué significa. Eh, Itkanat lemavad pir'in ve'ivin kedak yaot. Entonces, la Malhut ya está manifestada y va a estar apta para hacer sus frutos. Y esos son digamos, todas las almas y todo el proceso, digamos, terrenal que hay. Y ese era el Pikud, esa era la tercera mitzvah. Entonces, ¿cuál es la tercera mitzvah? Le manifestar que hay solo un creador en el mundo. No hay muchos creadores, no hay representantes, no, es solo un creador. El creador es el que gobierna y dirige todo. No tiene, digamos, otros, sino que es solo uno. Y eso lo tenemos que hacer todos los días, 2 veces por día, por lo menos, en la mañana y en la noche, manifestar la unicidad del Creador, y eso se hace por intermedio de que recitamos el Shema Israel. Shema Israel es la manifestación de toda esa unicidad en el mundo. Y tiene 2 fases, ¿no? Es la conexión celestial y la conexión terrenal. Y eso dice que está insinuado en los psukim de la Torah cuando nos está hablando de cómo todo se junta en uno, ¿no? Y después se manifiesta, así como los ríos, y después aparece la tierra, y luego la tierra tiene que empezar a florecer. Bueno, a nivel espiritual sucede exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que ver que hay muchas fuerzas, hay muchas, digamos, distintas tonalidades de la manifestación de la realidad del Creador, pero en sí es todo uno. El ejemplo que yo siempre doy es cuando una persona tiene distintos nombres frente a distintas personas. Eh, no sé, frente a sus hijos va a ser el papá, frente a sus amigos va a ser el amigo, frente a sus empleados va a ser el jefe, frente a su jefe va a ser el empleado, etcétera, etcétera. Pero en sí estamos hablando siempre de la misma persona. Bueno, salvando las diferencias, el creador también se manifiesta de formas distintas en todo momento, pero entender que siempre es uno, la unicidad del creador, eh, y no limitarlo, sino entender la grandeza del creador. Y por eso tenemos las mitzvot anteriores. Y en esa unicidad es la unión entre el Zerampin y la Malhut, que luego tiene que manifestar toda esa luz en el mundo. Y ese es todo el proceso que nosotros tenemos que hacer, manifestar la luz del Creador en el mundo.
De esa forma somos socios en la creación. Eso es lo que nos está enseñando el Shema Israel, el Baruch Shem Kevod, todo el Olam Baed, que como está eh, en el, eh, en el relato de la creación, todo ese proceso. Y ahora va a empezar con la mitzvah número 4, Pikuda Revi'ah. Pero hasta aquí por hoy.